Ariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno, bienvenido acá a la conversación. Si de repente me caigo, bueno, son cosas que pasan, ¿no? Nos recogemos. Sí, oye, me gustaría que te pudieses presentar como para después los que puedan ver la grabación también sepan quién eres. Bueno, mi nombre es Ariel Oñate, soy kinesiólogo, eh, soy magíster en actividad física. Bueno, soy de Curicó, trabajo en MOVES, que es un centro dedicado a la actividad física y al deporte. Y tengo por ahí otras cositas más, como trabajar en el Instituto Nacional del Deporte y otras muy relacionadas con con ese estilo con esa área en realidad, que es más bien deporte y traumatología. Ya, y traumatología. Te dedicaste Sí, como a esa sí. línea, También soy docente, que es bastante entretenido en mi área lúdica. ¿cierto? Qué entretenido. Sí. Por ahí, Uno lo hace por eso más que espero por que no otra aparezca cosa. ningún alumno, espero que no aparezca ningún alumno por ahí que me quiera poner en problemas. No, para De nada. Oye, venganza. oye, ¿y qué asignatura haces? Hago unos ramos en kinesiología que son de evaluación y intervención musculoesquelética, que es más que nada técnicas manuales. Eso estoy haciendo ahora y trabajo acá en Curicó en podología. Ahí yo le hago órtesis y ramos que tienen que ver como con anatomía, cosas más básicas. Ya, mira, entretenido. Así Lo que que, estoy haciendo ahora, ajá, también he hecho otros ramos y uno va como buscando la línea en realidad. sí, bueno, Hoy día como que todo es más que nada intervención y deporte, que es lo que más hago. ya. Oye, hoy día vamos a hablar sobre dolor lumbar, que de hecho lo voy a escribir aquí. Así es. Eh, ¿Qué podríamos decir del dolor lumbar? Qué amplio. Qué amplio, sí. Hay que partir diciendo que a mí me gusta diferenciar el dolor lumbar en una característica, ¿ya? Primero, en aquellos dolores que se mantienen dentro de la columna lumbar, o sea, que no salen de esa región, y otros que están irradiados, ¿ya? Hacia la pierna, hacia el glúteo o incluso hasta el pie, ¿ya? Y me gusta hacer esa diferencia porque siento que hay una condición mucho más compleja en aquellos que salen de la región lumbar, ¿ya? ¿Ya? Y tienden a tener una condición más difícil de tratar también. Eso como primero. Ahora nosotros la definimos principalmente como dolor o rigidez de la zona lumbar, y también la podemos diferenciar en algo más bien agudo o crónico dependiendo de la cantidad de tiempo que el paciente o el sujeto experimente el dolor, siendo esta una de las causas más comunes hoy día de licencias Sí, médicas y de consulta, licencia. consultas. Sí, Sí. Y bastante complejo. para aquellos que no manejan mucho las terminologías, cuando hablas de dolor agudo y cuando hablas de dolor crónico, ¿cuáles serían esas Sí, diferencias? cuando hablamos de dolor agudo hablamos de un dolor que es momentáneo, ya que no pasa más allá de unos días. Generalmente pensamos en una semana. eh, ya cuando un dolor perdura por más de una semana o se va repitiendo episódica, va teniendo distintos episodios durante un mismo año o durante varios años, lo tomamos como algo más bien crónico. Ujú. Hacemos esa diferencia porque a mí me puede dar un dolor lumbar por levantar una caja sin tener nada más allá de haber hecho eso nomás. Y Ujú. alguien puede tener dolor lumbar reiterado y por cualquier circunstancia, desde levantar una caja hasta solamente dormir mal, ¿ya? Entonces ahí hacemos la distinción de algo que puede ser muy episódico, que ocurrió por un hecho muy puntual, generalmente algo que yo no hago nunca, ¿ya? O sea, si yo me pongo a tirar tierra a un camión con una pala durante 3 horas y yo no trabajo en eso, o sea, si no me duele la espalda el otro día es porque no soy humano, ¿ya? Pero también tenemos que diferenciarlo de aquellas personas que constantemente están con dolor. Y también se puede asociar a algo, ¿ya? Y esa es la gran, ¿por qué es tan amplio en realidad? Porque de hecho podemos tener dolor lumbar por una simple posición de nuestra silla de trabajo, como por una condición genética que traemos desde nacimiento.
Así de variado. Sí, por supuesto. Y en una persona que está padeciendo continuamente de dolor lumbar, ¿implica o significa que hay algún daño estructural? No necesariamente. Aquí una de las principales condiciones que nos trae tener dolor lumbar es el sedentarismo. ¿Ya? Partamos de que nosotros podemos tener una condición de dolor por un episodio, podemos tener una condición de dolor por trabajo, por una carga laboral o por algo que hicimos, pero todas este tipo de pacientes tienen también como característica una debilidad muscular y que no necesariamente es estructural. O sea, no necesariamente yo tengo una hernia, porque generalmente la gente le duele la espalda y su primer pensamiento, tengo una hernia porque mi vecino tuvo una hernia y se tuvo que operar y yo entonces a mí me duele la espalda y también tengo una hernia, ¿ya? Es como la típica asociación que uno hace, casi como tu propio autodiagnóstico. Y a veces simplemente sedentarismo, sobrepeso y donde trabajamos nosotros, porque es nuestra área de intervención, tanto posterior a la aparición de estos episodios o incluso preventiva, porque seguramente hay gente que a lo mejor no ha tenido grandes dolores de espalda, pero eso no significa que en el futuro no puedan aparecer. Ajá. Haciendo esta condición. Pues. Claro. Bueno, y por otro lado también está el otro lado, ¿cierto? Que puedo tener una persona quizás que sí tiene una hernia a nivel, no sé, lumbar o alguna discopatía u otro y no tiene dolor. ¿Sabéis que conocí a un médico en Argentina cuando fui interno, que se llama el doctor Pila, que era el doctor de la selección de básquetbol olímpica, campeona olímpica argentina? Es un doctor así chiquitito, muy simpático. Yo me llamaba mucho la atención porque cada vez que te recibía un paciente con dolor lumbar, él le daba una dosificación. Hoy día nosotros lo vemos técnicamente como una dosificación de ejercicio, pero simplemente le decía, mira, tú tienes que hacer este y este ejercicio durante 2 semanas y me vienes a ver. Y daba el resultado que quizás la mitad de esas personas, simplemente con los ejercicios que eran ejercicios de elongación, disminuía su dolor. Entonces él decía, no es necesario que yo te haga una resonancia magnética. Ya esa es una visión muy argentina de la vida, en realidad, porque aquí nosotros tratamos de tener imágenes al tiro. O sea, de hecho, yo le digo a mis pacientes, vaya al traumatólogo para que le haga una imagen, para que sepamos si es que hay algo o no. Pero él tenía una visión súper holística y decía, bueno, si algo grave, no va a pasar con el elongación. Y resulta que mucha gente es simplemente restricción de movilidad, muchas veces falta de musculatura, y eso, nada más que eso, y eso está provocando el dolor. Y hay un gran porcentaje de ello, a pesar de que también hay mucha gente que tiene hernia, por supuesto. A ver, espérame, alguien puso aquí, el mejor presidente de curso, Jaime Urrutia, entrenamientos. Un compañero de magíster. Ahí está mi... sí, soy muy pinturita, creo. ¿Sí? Creo. Sí, no, pero está bien. Ahí, por eso también te atreves a estar aquí, no todos se atreven. Mucha dirigencia estudiantil. Pero sí, bueno. Fui presidente del centro de alumnos en la universidad y de ahí no pude dejar mi vocación. No la dejaste. Entonces, organizadora. A lo mejor ahora entonces te candidateas ¿cierto? Lo constituyente. Oye, sí, no sé, no tengo tanto conocimiento de eso. Oye, pensando un poco en esto que tú mencionas, por ejemplo, y tocas como un punto que dices a lo mejor musculatura que está, no sé, débil. Eso hace pensar a mucha gente que entonces, si tengo esta musculatura débil, entonces lo que tengo que hacer es ejercicios para fortalecer o para hipertrofiar o para... ¿Va tan por ese lado? ¿Va en el fondo que...? Ya. De hecho, ahí hay un punto súper importante porque la gente entiende el concepto de sedentarismo. O sea, tú hablas con alguien y te dice, yo no hago ejercicio. Yo no entreno y tengo que hacer ejercicio. Entonces, bajo esa premisa puede hacer cualquier cosa. Puede salir a tratar a la Alameda, que no es muy bueno si tú tenés sobrepeso. Puede hacer CrossFit y si no tenía una capacidad física necesaria, seguramente te va a lesionar. O incluso puedes bailar zumba en tu casa con un video de YouTube y te puedes lesionar igual, ¿ya? Entonces,
esta condición física que tiene que ver con el dolor lumbar tiene que ver con musculatura más bien de posición, o sea, de mantenimiento. Nosotros tenemos que pensar de que el cuerpo está erguido, nosotros estamos ahora sentados, quizás apoyados en el respaldo de la silla, pero igual hay un efecto de la gravedad sobre nuestro cuerpo. Y no es musculatura que me permita a mí levantar un set de pesas, ¿ya? Estamos hablando de musculatura que nos mantiene en una posición nomás. Y esa musculatura no se trabaja de la misma manera que yo trabajo el bíceps para que se me vea más bonito, ¿ya? Por lo tanto, yo esto lo denomino como higiene postural. Ya. Como así como nosotros nos cepillamos los dientes, nosotros debiésemos tener una higiene postural. Sobre todo si trabajamos 8 horas sentados en una oficina, sobre todo si trabajamos en una peluquería, si trabajamos miles de oficios tienen una acción nociva sobre nuestra espalda. Por lo tanto, debiésemos, así como nos cuidamos, por ejemplo, los dientes, que acabo de dar un ejemplo, cuidar nuestra espalda. Y ahí está dos cosas en particular: trabajos isométricos, que son ejercicios que buscan fortalecer la musculatura estabilizadora de la espalda, y también la elongación, que es vital. En el fondo, también, ¿cierto? Las movilizaciones de las cadenas musculares benefician un montón como para tratar de controlar o manejar el dolor, no solo asociado a la zona lumbar. Sí. De hecho, parte de la definición de dolor lumbar es rigidez, ¿ya? Que está hablando de falta de movimiento. Principalmente, esto pasa en todas las articulaciones, pero generalmente cuando uno no realiza la amplitud del movimiento, lo va perdiendo. De ahí nacen hombros congelados, desde ahí restricciones de movilidad articular en el pie y también en la espalda, de no utilizarlo, ¿ya? Sobre todo cuando ya aparece un pequeño dolor, generalmente uno por compensación dice, ya, a mí me duele tomar un papel del piso, entonces mejor no lo tomo, ¿no? Ya, y lo barro. Bajo esa lógica tú decís, pero ¿cómo? Va, mucha gente lo hace. En tal posición a mí me duele, no la uso. Ah, yo duermo de lado, me duele la espalda, entonces no duermo de lado. Oye, Entonces no soluciona el problema. Pero es que a mí me pasó alguna vez que conversando cuando estaba haciendo mi internado de kinesiología, a raíz de no sé qué caso, no sé, X persona le dolía, voy a inventar, le dolía la rodilla en tal posición. Y la médico dice, bueno, entonces que no haga esa posición. O sea, si en el fondo un médico viene y te lo dice, la persona... Sí, La persona es chuta en Yapo, no lo hago entonces si me lo dijo el médico, la autoridad. Entonces, claro, pues es más fácil en el fondo sacar lo que te molesta que tratar de modificar o solucionar, qué sé yo, la base del problema, como tú dices, no está solucionando nada. Imagínate que existe un manejo general del dolor lumbar, ¿ya? Y ahí nosotros tenemos cambiar el colchón, usar fajas lumbares, simplemente hacer actividad física, no te estamos diciendo nada, hacer actividad física porque te duele la espalda, reposo, hacer solo cama y usar plantilla. Eso es como lo más común, así como el manejo general, el que te dijo el vecino, ¿ya? Y muchos de esos no solucionan el problema y muchas veces lo empeoran. Sí, lo empeoran. O sea, si a ti te duele la espalda y tu solución es simplemente cada vez que te duele hacer cama, en el momento se te puede pasar el dolor, pero esto va a ir empeorando y la vez que te dé otra vez va a ser peor. Lo de las fajas lumbares está ultramente ya evidenciado. En algún minuto esto nació así. Aquí en Chile fue como, ya, hay tanto problema lumbar, porque esto es un tercio de las consultas laborales. Entonces, hay tanto dolor lumbar que la utilización de la faja hace que a la gente le duele menos la espalda. Entonces, faja para todos. ¿Sí? El gruero, el que levantaba las cajas en el packing, el que hacía no sé qué cosas, todos con faja. Y eso debe haber durado un año y de un momento para otro retirada de la faja. Porque la faja lo que estaba haciendo es hacer la pega de tus músculos. O sea, ya tus músculos estaban débiles y tú ya usaste además una faja, te sacabas la faja y quedabas como una gelatina. Sin musculatura abdominal, sin musculatura lumbar, y era mucho peor. O sea, el remedio terminó siendo un empeoramiento del sistema. De la enfermedad. Oye, ¿y por qué tanto dolor lumbar? Me refiero, ¿por qué esa zona de la columna es la que más sufre?
si bien puede darme un dolor en cualquier altura, porque esa es como la que más se resiente. Sí, aquí podríamos hablar de evidencia, pero te voy a hablar de mi sensación. ¿Ya? Nosotros tenemos cadenas musculares. O sea, si yo trabajo con la mano y con la mano extendida, uno pensará que solo está ocupando la mano extendida, pero en realidad hay una transición de la fuerza que yo estoy utilizando en la mano hacia la columna, siempre. Si yo camino, la reacción que hago sobre el piso al dar cada uno de los pasos va a llegar a mi columna. O sea, bajo esa lógica, toda fuerza que yo realice, tanto en los brazos como en las piernas, miembro superior, miembro inferior, en el cuello, todo va a influenciar sobre la columna. Y la columna lumbar, que es principalmente una parte de la columna destinada como función principal a mantener y a sostener, no es capaz muchas veces de hacer las transiciones de esta fuerza. O sea, si yo, ojo, el relato de los pacientes o el relato de las personas es, yo estaba sacando 1 kilo de azúcar del mueble arriba y cuando lo saco me da un pinchazo y me quedé tieso. ¿Ya? El cuerpo no fue capaz de hacer la transición de 1 kilo o de medio kilo de azúcar desde la mano hacia el pie y se depositó en la zona lumbar. Entonces, y ahí lo trasladamos a todas las áreas de trabajo. ¿Ya? O sea, si yo estoy mucho tiempo sentado, si yo estoy mucho tiempo de pie, si yo camino mucho, o sea, siempre va a estar influenciado sobre la columna. Y por eso es que tiende a ser una de las lesiones más frecuentes, más que torcer el tobillo, más que un dolor de hombro, a pesar de que hay de todo, ¿ya? Sí. Siento esta una de las más complicadas. Ajá. Y pensando también un poco como en eso, ¿cierto? Pensaba en la pelvis, porque en el fondo la zona lumbar está íntimamente relacionada con la pelvis, y la pelvis también de acuerdo a sus posiciones puede, no sé si será, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? En el fondo, ¿esta alteración tal vez de la curvatura lumbar influyó sobre la pelvis o es que mi pelvis, a donde la estoy llevando, está influyendo sobre mi zona lumbar? Sí. ¿Cómo ves tú eso? Ojo que ahí hay antes de contestar de la pelvis, pero hay una condición típica de muchos médicos de justificar los dolores lumbares en base a la desviación. Entonces, lo primero que te dice la gente, no, es que yo tengo hiperlordosis, Sí, o yo tengo escoliosis. sí. Y esa es la justificación del dolor de espalda. Y no necesariamente, pero podría ser, pero no necesariamente. Y en el caso de la cadera, lo mismo. O sea, si yo tengo una retroversión, mi forma de peso o de transmisión de la carga hacia la miembro inferior va a ser distinta. Pero no sé si eso es primero. ¿Ya? Ahí yo no sé yo no lo compartiría. Yo creo que si yo tuviese de ahí nace el concepto core o centro, ¿ya? O núcleo. Si yo tengo un buen centro, seguramente podría yo compensar una alteración a nivel de cadera o incluso una alteración a nivel de columna, ¿ya? Teniendo una hiperlordosis por naturaleza. Hay unas personas que son súper hiperlordóticas, pero nunca van a tener dolor de espalda porque tienen una buena condición de elongación y una buena musculatura abdominal. Y nosotros trabajamos, tú que eres kinesióloga, ¿cierto? Sí. Trabajamos en el área que podemos modificar, ¿ya? Y podemos trabajar en la musculatura, pero no sé si podemos modificar una vértebra de posición o una cadera de posición, un ángulo de inclinación de cadera o un ángulo de rotación del cuello del fémur. No podemos meter mano ahí, eso ya es quirúrgico. Entonces nosotros lo que hacemos es a través de lo que está alrededor, trabajar. Creo que estuvo con Elizabeth, que trabaja con nosotros, que ella trabaja piso pélvico, que es un área muy asociada al dolor lumbar. Exacto. De hecho, generalmente, pacientes que no evolucionan bien con la fisio típica de espalda, nosotros la derivamos generalmente mujeres hacia la ELI, que trabaja como piso pélvico y evoluciona bastante mejor. Sí, una asociación directa ahí con el Hay piso pélvico muchas por las fascias, ¿cierto? Que están internas y que se comunican con la fascia toracolumbar. Entendiendo de que toda la musculatura igual va a la zona de cadera. De hecho,
el otro día le explicaba a unos alumnos sobre el tipo de orden médica sobre aquellos dolores lumbares. El orden médica dice lumbalgia, lumbago crónico, lumbago agudo, lumbago sistémico, lumbago lo que escriba el médico, pero siempre la orden médica dice elongación disquiotibial. Y tú dices disquiotibial no es de espalda, pero está tan íntimamente relacionado por esta conexión cadera-espalda, fascia miembro inferior, o sea, cadera-miembro inferior, que es vital, pues. O sea, yo tengo que trabajar isquiotibiales y sé que tengo que trabajar su elongación por dónde se inserta, ¿ya? Que ya eso es más técnico en el fondo. Yo digo, ¿dónde se inserta la musculatura? Ah, ya, me va a afectar lo que está arriba. Y ahí podemos hablar de cadenas musculares. Sí, por supuesto. Pero sí. Sí. Que hay una relación. Hay una relación, bueno, estamos todos, ¿cierto? Sí. Íntimamente relacionados. Tengo un paciente, perdón, sí, un paciente que es como súper holístico, ¿ya? Entonces, yo no sé cómo debatir terapias como esta de oreja, porque en el fondo no tienen evidencia científica, pero tienen evidencia empírica de cómo se siente el paciente. Sí. Y él me hace un comentario esto, así como, no, está todo relacionado. Y tiene razón, pues. Tiene razón. No sé si lo podemos evidenciar algunas cosas, pero sí perfectamente algo que me pasa a la altura del cuello podría estar perfectamente generándome algo a nivel de talón. Sí. A raíz de esta conexión. Sí, absolutamente. Oye, Joey Morto dice, Ariel es el mejor fisio de Sudamérica. Mira. El Joey es un amigo australiano. Estuvo con nosotros en el verano. Él hace body surf. Así que estuvo por acá en Chile y tuvimos la suerte de conocer. Buenísimo, bien simpático. Buenísimo. Le salió bien el español. Súper bien. Oye, mira, acá hay una consulta de Nicolás. Dice, una consulta. ¿Cómo se puede tratar de forma no farmacológica a una persona con artrosis lumbar severa que presenta mucho dolor de forma persistente? Claro. Estaba viendo un poco de evidencia antes de conectarnos y revisando sobre la farmacología, porque pensé que alguien me podría preguntar lo contrario, así como que el efecto de la farmacología. Primero descartar eso, ya que la evidencia habla sobre los efectos farmacológicos como muy pasajeros, o sea, como control dolor momentáneo, no como la solución, que pareciera algo lógico, sí. No es la solución, para nosotros no es la solución, pero ya cuando hay una evidencia científica uno puede decir, no es la solución. Por lo tanto, nosotros debemos buscar a través de otras alternativas hacer esto, controlar de forma no farmacológica el dolor. Y ahí está nuestra área de trabajo a través de la fisioterapia y las distintas alternativas que nos entrega la fisioterapia para controlar el dolor, si es que es un episodio. Y si esto ya persiste y luego de un tratamiento, porque yo creo que cuando hay mucho dolor, cuando alguien dice mucho dolor, yo creo que hay que tratarlo primero. Y después hay que después de tratarlo, sí hay muchas cosas que yo puedo hacer para que no vuelva ese dolor. ¿Ya? Como lo que está, este concepto que yo te decía de higiene postural. Ahora, estando en casa y sin ir a ningún... sin tener la oportunidad de ir a ningún fisioterapeuta o ningún médico, las formas más comunes de control del dolor es la elongación, ¿ya? Que es lo que yo podría hacer en mi casa sin generar más daño, ¿ya? Una artrosis, estamos hablando de algo que está degenerando la articulación, por lo tanto un proceso que no es reversible. ¿Ya? Entonces lo que nosotros debemos buscar es evitar que haya una evolución mayor a esa artrosis, disminuyendo carga, y no es tan sencillo como haga 2 de estos y listo. Te iba a preguntar si hay alguna contraindicación con una persona como ese caso, de que tenga una artrosis severa y que esté con mucho dolor. Sí, o sea, cuando yo hablo de amplitud de movimiento, ahí yo podría estar en la contradicción. Obviamente, nosotros estábamos hablando recién de que hacer actividad física es parte de los tratamientos, parte principal del tratamiento, pero cuando hay una condición artrósica que es degenerativa,
eh, tenemos que eliminar por completo algunas cosas, ¿ya? Y principalmente estamos hablando del impacto, o sea, correr, saltar, para una columna que quizás tenga una artrosis muy avanzada es bastante nocivo, ¿ya? Eh, Igual en la columna hay un punto, una línea divisora entre cosas que nosotros podamos hacer y tener resultados, como hay otras que nos limitan y que si no tienen una intervención quirúrgica no podemos mucho hacer. Entendiendo de que cuando hay una disminución de espacio entre vértebras demasiado alto y ese dolor es demasiado intenso, la opción es la fijación, que es lo que funciona mejor en la intervención. Ujú. Y hay una decisión más médica. Más médica, sí. Igual yo me he encontrado alguna vez con personas que ante la imagen, ¿cierto? Tienen, nada, sí, unos espacios absolutamente disminuidos, con artrosis súper avanzada y nada de dolor. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿qué pasa en estos dos sujetos, ¿cierto? Que tienen más o menos una condición similar ante una imagenología, pero en el fondo, en la práctica, sienten y viven absolutamente diferente. Yo creo que la clave ahí está en el trabajo del sujeto. Siempre cuando hay una lesión, por más extrema que sea, si hay una compensación alrededor de esta lesión, puede que haya ese tipo de casos, ¿ya? O sea, que un sujeto tenga una artrosis, por ejemplo, severa, pero sea un corredor de maratón sin ningún problema, ¿ya? Que no tenga nunca dolor, porque su estabilización es muy buena, ¿ya? De hecho, los deportistas, o sea, el deporte de alto rendimiento es evidentemente nocivo para nuestra salud, ¿ya? Nosotros hacemos lo que hace un deportista de alto rendimiento y nos morimos, así es como nos matamos literalmente, físicamente, porque están sobre el estado de salud. Uh-huh. Y eso hace que ellos logren vivir también con algunas condiciones que en la vida diaria para nosotros serían insuperables, dolor y otro tipo de cosas. Cuando hay un paciente así, seguramente hay un buen trabajo también alrededor de esta columna, ¿ya? Esto se replica en otras articulaciones, o sea, si tú me preguntas y se rompe un ligamento cruzado anterior, hay que operarlo. Eso es como obvio, hay que operarlo. Pero también yo conozco un saltador de valla en Córdoba que no es de bajo nivel, estamos hablando de un tipo que es que va a sudamericano y cosas así, que no tiene ninguno de los dos, pero tiene así un cuádriceps, así como así una masa muscular que cumple la función del hígado. Entonces, si yo tengo un buen core, un buen centro, seguramente puedo hacer esto. Ahora, una persona que está así, que tiene mucho dolor, no podríamos nosotros decir, tú puedes hacer de todo. Pero si se hace un buen trabajo, quizás sí. Depende mucho de la cosa. Quizás también ahí haya un factor, ¿cierto? Como los que atacan en el fondo el dolor desde la neurociencia, que estos ya se han generado estas como conciencias del dolor y mapas del dolor a nivel cerebral que da lo mismo lo que le hagas, siempre le va a doler, porque ya está como muy, o sea, hay que hacer como todo un trabajo quizás más que desde el punto de vista físico, quizás más desde la neurociencia. Es difícil trabajar con el dolor, ¿ya? A pesar de que es nuestra actividad principal, también esos factores, más bien psicológicos, a veces que no responden a la lógica. Así como hay gente que tú veis la condición y dices, pero ¿de verdad que no te duele nada? No, no me duele nada. Y hay otros que, ¿de verdad te duele? No debiese doler. Pero sí, están las dos áreas. Sí. Oye, Olivares Center dice, por mi experiencia en entrenamiento, unos isquios rígidos pueden provocar una rectificación lumbar y dolor. Claro, harían una una buena condición de isquiotibiales es un elemento preventivo al dolor lumbar. O sea, si yo tengo un buen isquiotibial, un isquiotibial bien entrenado de forma excéntrica y con un buen entrenamiento de elongación, voy a evitar muchos de los dolores lumbares que podría tener.
en base a algún ejercicio o una condición física. Oye, Nicolás, que Nicolás es así, bien preguntón, ya, pero estamos acostumbrados con él, así que igual lo queremos. Dice, en No ocasiones, veo eso. ahí está más abajo, en Ya. ocasiones realizar trabajos de flexibilidad puede ser perjudicial en el control del dolor para el mismo caso anterior, el que te mencionaba de la artrosis severa. Si es que en el fondo hacer trabajo de flexibilidad, si es que podría ser perjudicial. Supongo que depende del trabajo. ¿Sabéis que hace poco estuve escuchando un curso que dictaron en Efisalud, que es de Sí, que lo es ubico. sí, Enrique. Kuhlman, Eduardo, Eduardo. hablando sobre la evidencia de la elongación. Y me llamó mucho la atención que nosotros, una de las evidencias más que me llamó mucho la atención fue que la elongación más efectiva está entre el 30 y 50% de la intensidad del dolor. Y nosotros generalmente estábamos trabajando al máximo, lo máximo que soporta el paciente. Ya, Yo trabajé mucho así, o sea, ya. lo máximo que aguante, lo que aguante. Y en realidad el paciente debiese trabajar en escala EVA entre 4 y 5, 4 y 6. Eso quiere decir que es una intensidad de elongación no muy alta. Eso es como en el principio del tirón, en el fondo. Que estoy empezando a elongar y donde empieza a doler, ahí debiésemos trabajar Exacto. y dosificar el entrenamiento de elongación. Sí. Si nosotros trabajamos ahí, que además tiene más evidencia de mejora, que está comprobado en este último tiempo, difícilmente hay una contraindicación. Ahora, si nosotros vamos al límite máximo, sí podrían haber, Ahí en podríamos. algunos movimientos. Ajá. Sí. Sí, me parece. Ahí sí. Dice, para el voleibol, dice Pablaza Voley. ¿Qué ejercicios recomiendas para la espalda? Uy, ello es mucha estabilización. En el voleibol mucha estabilización. Que es muy lindo el voleibol, a todo esto. nunca lo practiqué, pero es muy lindo. Mucha estabilización porque ellos trabajan en base al despegue del piso, en el fondo, a rebotar y todo, y si ellos tienen una buena estabilización van a poder resistir el impacto que es frecuente en el vóley, en el salto, en el caer con un solo pie, en el rechazo, en la hiperextensión para alcanzar un mejor gesto deportivo. Para evitar el dolor lumbar yo necesito trabajar bien core. Desde ahí nace el concepto, ojo que el concepto de Pilates, que es el concepto de entrenamiento, nace desde el entrenamiento al ballet, sí, que yo creo que debe ser de los más altos entrenamientos físicos, ¿ya? Que trabaja en el máximo del rango de movimiento, en el máximo rango de extensión de cadera, en el máximo rango de flexión de espalda, de todo en el máximo. Y en posiciones de largo tiempo y excesivas. Y ahí si ellos logran disminuir sus lesiones a partir del estabilizamiento del core, estabilización del abdomen y la columna lumbar, yo lo puedo replicar prácticamente en todo el resto de los ejercicios que no van al máximo, ¿ya? Por lo tanto, en el vóley, si yo tengo una buena estabilización de lumbar y una buena estabilización abdominal, voy a evitar, por supuesto, el dolor de espalda, partiendo por la plancha, de ahí hacia arriba, y todas sus variaciones. De hecho, yo he visto mucho entrenamiento de vóley, y es parte del entrenamiento, estabilización sí, de ese tipo. sí. Oye, hemos hablado un poco como del dolor lumbar más localizado, pero tú también me mencionaste que había uno que se salía de esta zona, ¿cierto?, de lumbar y que se irradiaba. Ese para nosotros es como el más complicado, ¿ya? Exacto. Estamos hablando de que hay una... Ay, perdón, Apablaza, no sé cómo es que él. Sí, Otra cosa que es muy importante para ellos es el trabajo excéntrico isquiotibial. Es muy importante. ya. ¿Ya? De ahí está... hay algunos entrenamientos específicos, de hecho se pueden encontrar millones. Si se entrena bien el excéntrico isquiotibiales, por el timo de rebote y el tanto salto que ellos tienen, andaría muy bien.
Eh, Volviendo a lo irradiado, sí, ahí hay una complejidad porque cuando yo veo un dolor que está solo en la zona lumbar, lo puedo asociar a algo muscular y de rigidez y algo específico de la zona. Pero cuando este se irradia, yo ahí al tiro sospecho de compresión. O sea, hay compresión. Ahora, esta compresión la puede estar realizando un músculo, como por ejemplo el síndrome piramidal, Sí. que ya no sería tan complejo como una hernia, porque es más bien tratable. Pero como yo no sé, mientras no hay una imagen, yo siempre tiendo a pensar de que hay una compresión a nivel de columna y eso lo complica todo. Pues. Oye, aprovechemos, dice Jaime Urrutia, dice, ¿qué opina Ariel con respecto a ocupar como complemento el foam roller? Ya que he visto mucha evidencia y me ha funcionado perfecto con mis alumnos. Un abrazo amigazo. Hola Jaimito. Lo incluí, el roller lo incluí dentro de unas clases de masaje, que es, yo creo que es el automasaje más efectivo que existe hoy. Yo no me puedo, alguien ayer me preguntó esto, así como, ¿me puedo hacer automasaje? Porque estaba enseñando masaje. Entonces yo pensé así, en realidad automasaje es súper difícil que yo me haga un automasaje, pero el roller solucionó eso. Y en el ambiente físico, en la actividad física, creo que funciona muy bien. Es liberación miofacial, ¿ya? Que no necesariamente es descontracturante como uno puede pensar. Liberación miofacial va a estructuras más superficiales, no va a ir a una contractura así muy localizada, ni va a ser un punto de gatillo, ni nada de aquello, pero funciona excelente. Pero si está bien utilizado, es una solución sobre todo para el deporte, ¿eh? Para aquellos que viajan mucho, estamos hablando de quizás deportistas que compiten harto y que no tienen la posibilidad de estar siempre en el centro fisioterapeuta o no pueden viajar siempre con un fisioterapeuta, les soluciona la vida. Sí, sí. Escuchaba hace poquito que decían que el foam roller, el uso del foam roller era, como tú dices, un automasaje que decía, ya no se habla de liberación o de autoliberación miofacial, ahora se dice que es un automasaje. Bueno, eso depende, Automasaje. ¿cierto? Depende en el fondo quién lo hable, porque los Claro. amantes de la fascia van a seguir mencionando que en el fondo son técnicas de Oye, es muy manejo controversial, la fascia es muy súper, una súper. locura. Es que creo que Mientras no todavía haya falta la tanto. evidencia, sí. Pasó en algún minuto con el tape, ¿ya? Que era de mucha controversia porque las marcas sacaban sus estudios que prácticamente eran mágicos y entonces uno se quedaba con la idea de que no era tan mágico hasta que ya la evidencia nos dijo que es más bien placebo y nada más que eso. Mientras no haya algo así, en el caso de la fascia, va a quedar la duda de que, qué tan importante es en realidad. Sí, o sea, yo creo que importante es, ¿cierto? Lo que pasa es que como está en el fondo que uno Es que dice para algunas es liberación, como la panacea. manipulación, inducción, en el fondo es la frase que antecede que son las marcas registradas, de alguna manera. Sí, claro, Sí, claro. pero, oye, y ya, entonces, ¿qué pasa si tenemos este dolor irradiado, como dices tú, y que Ya, puede ahí yo ser la una hernia? recomendación, sí, yo creo que ahí la recomendación es médica, es realizar algún estudio y salir de la duda, ¿ya? Ya, Porque si yo tengo una compresión a nivel radicular y yo empiezo a realizar algunos ejercicios, ahí sí que hay hartas contraindicaciones. Yo sí puedo empeorar la cosa, tanto con los ejercicios como con la intervención. ¿y O qué, simplemente me puedo dar muchas vueltas en algo que no puedo solucionar. oye, ¿y qué contraindicaciones habrían, por ejemplo, para una hernia? Eh, bueno, va a depender de la hernia, ¿ya? Pero hablando así en general, el trote en una hernia que está como comprimiendo es complicado. Es muy complicado. Hace poco tuve un paciente que hicimos mucha fisio, tiene una hernia pequeñita y la verdad es que andaba súper bien y nuestra prueba de fuego fue trotar. Y bajo el primer trote y dolor agudo intenso otra vez. Entonces ahí lo que significa para nosotros es que hay operación, no hay otra opción. Entonces cuando hay una irradiación, la recomendación es hacer el tratamiento, pero no te asegura que después del tratamiento
tú puedes hacer de todo. En el fondo lo que estamos tratando de evitar es que hay una operación innecesaria, ¿ya? Pero perfectamente puedes terminar igual siendo operado. Ujú. Tiene esas complicaciones en el fondo. Pero hay, en el fondo, posibilidades de que esta persona logre un manejo de esa hernia y no llegue a cirugía y se Sí, hay mantenga muchas. sin dolor, pero haciendo obviamente Sí, sí, nada, así sí, como, por eso te digo que hay que hacer un tratamiento, siempre, ahí. Y si el tratamiento está bien hecho y si la persona tiene un buen cuidado y si luego se mantiene activa, podría tener una hernia y no tener ningún dolor y poder hacer su vida normal y correr incluso y hacer lo que sea. ¿Ya? A mí me gusta pensar de que no existe esto de que se daba mucho antes, tú tienes esto, ya no puedes correr, tú tienes esto, ya no puedes hacer deporte. No, yo creo que nosotros tenemos que darle la vuelta a esto y lograr que el paciente vuelva a su actividad física. Y agotar todas las opciones, ¿ya? Todas las opciones pasivas que podemos hacer, todas las opciones todas las herramientas físicas que podamos tener. Y por supuesto que hay mucha gente con hernias que hace de todo. sí. Así que, y si fuese una compresión del piriforme, un síndrome piramidal o piriforme. Eh, en este síndrome piramidal, piriforme, hay un trabajo de elongaciones, quizás el más vital. Si trabajamos bien la elongación, eh, primero pasiva y una elongación que en este caso asistida por alguien y luego la complementación y una buena dosificación del paciente en su casa, más los masajes, más todas las fisios que podamos hacer, evolucionan bastante bien. ¿Ya? No sé si tan rápido, pero se logra resultados buenos. Porque estamos hablando de que un músculo eh, está interactuando mal en el fondo, se mantuvo comprimido y está apretando las raíces nerviosas y está dando toda esta sintomatología que pareciera que fuera de la columna, pero en realidad simplemente muscular. Y se da bastante, sobre todo en las mujeres. O sea, Me he visto muchas mujeres. te iba a preguntar en el fondo, ¿por qué puede darse esto? Porque a una persona le puede pasar o continuamente ¿cierto? Se gatilla esto y a otras personas nunca les va a pasar. Sé que hay un porcentaje, por supuesto, sabemos que hay un porcentaje de personas que el nervio pasa por entre medio, otras que pasa más por delante, otras más por detrás, que eso también podría ser un indicador, pero ¿qué puede Hay, gatillar este síndrome? hay un indicador anatómico que podría influir, pero yo creo que hay que tener en consideración la actividad de las personas en el fondo. Eh, y la condición física del sujeto que generalmente podría producir este tipo de lesiones. Eh, yo en la clínica lo he asociado harto a la hiperlordosis, ¿ya? ¿Ya? Generalmente pacientes con hiperlordosis, por eso es que también lo asocio más a las mujeres que tienden a ser más hiperlordóticas que el hombre, generalmente relacionan estos lumbagos que son agudos y que en general no son tan complejos porque no son estructurales, sino que van bien en la compensación muscular, la asocian directamente al glúteo y también al piriforme. Como esta línea de fuerza no interactúa bien. Eh, yo creo que va por ahí, más que nada por mi experiencia. No sé bien si es que existe alguna cosa por ahí que se asocie más a ese síndrome. ¿Y tú has visto en tu experiencia como quizás algún tipo de deporte que también genere más este síndrome? Sí, sabéis que los corredores desarrollan mucho piramidal, la runner. Eh, igual se asocia mucho al glúteo medio, ya que es un estabilizador de cadera y que en la marcha es súper importante, pero en el trote tiende a ser como casi vital. Entonces se asocia mucho a esos deportes, de gente que es un deporte súper cíclico, de mucho rato, mucho tiempo, sobrecargando y teniendo que estabilizar, y si yo no tengo una buena estabilización, lo voy a sobrecargar. Y yo lo he visto más en ese deporte que en otros. ¿Ya? Ujú. Eh,
Y pensemos también, No, no tanto, ¿cierto? por ejemplo, en el ciclismo, por ejemplo, ¿No ¿ya? tanto? No, que también es cíclico y que también es de harto kilometraje y todo, pero también el ciclista está más asociado a una buena estabilización y a un buen trabajo isquiotibiales, sobre todo aquellos que trabajan con enganche, tienen muy buenos isquiotibiales excéntricos, entonces no tienen tantos problemas lumbares. Ujú. Y yo siento Pues, que el runner, que es una actividad que le gusta mucho, no está bien entrenada. sí, Eh, absolutamente. yo creo Eh, que la mayoría de los deportes, la gente que hace varios deportes que se hacen comúnmente, eh, el que realiza el deporte también tiende a entrenar muy bien, excepto sí, en ese. excepto en ese. Estoy de acuerdo, sí, porque con esto de cuando se empezaron a masificar las corridas, Mm, llegó mucho runner, ¿cierto? Y sí, que mucho amateur. 10K, 21, y exactamente, mucho amateur que, nada, decide salir a trotar, a correr y después se larga a estas carreras, entonces que no tiene una asesoría, no tiene una preparación, es súper así como, nada, pues autodidacta, pero autodidacta también desde el desconocimiento, así que sí, se da un montón. Sí. Oye, a ver. Estás viendo quién está escribiendo. Sí, dice, gracias a los ejercicios isométricos de core, supongo que dijo, y elongaciones para descomprimir espalda y bueno, estirando otros músculos, con un alumno de entrenamiento funcional hemos logrado mucho. Core, sí, no hay problema en entrenar. Sí, correcto. ¿Sabéis que a mí yo tengo mi primera experiencia de mi primera experiencia en el área privada? Fue una que es como, hoy día para mí es como casi mi hermana chica. Era una niña que llegó, tenía 16 años, siempre la doy como ejemplo cuando hablo de espalda. Ella tenía 16 años y quería bailar, ¿ya? Pero quería bailar, estudiar, danza y aquello. Pero su relato es, yo no puedo levantar la pierna sin que me duela la espalda. Yo me levanto de la silla y me duele la espalda. 16 años, una niña flaquísima, por lo tanto no le podemos echar la culpa al Claro, sobrepeso. Me dice, yo no puedo trotar en educación física porque me duele la espalda el otro día, no me puedo parar. Eh, y yo soy súper sensible, entonces verla llorar con 16 años y eso me conmovió y yo le planteé un objetivo. Y aquí, por el comentario de él, que me acordé, yo le dije, mira, desde ahora nosotros dejamos todo afuera. ¿Sí? No hay ninguna actividad más física que lo que vamos a hacer nosotros acá. Y yo te voy a ir dando los pasos. Pero tú tenés que responder a lo que yo te voy a entregar todas las herramientas que tengo, y tú respondes dependiendo de cómo tú quieras evolucionar. Perfecto, hicimos un trato, estaba su mamá, me acuerdo ahí. Ya, perfecto. Entrenamos 6 meses, solo core y elongación. Core, elongación, core, elongación, core, elongación. Ya no tenía dolor rápido, como al mes, pero seguimos trabajando, fortaleciendo, elongación, fortaleciendo, elongación, fortaleciendo, isometría le pusimos, propiocepción, estabilización, equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Ya? A los 6 meses le propuse que ella empezara a ir a algunos talleres de danza. Ya los tenía visto en realidad. Estaba en tercero medio, terminando como tercero medio, ya fue a algunos talleres y seguía yendo conmigo. Estuvo conmigo cerca de un año y medio, solo entrenando. No hicimos mayor fisio, no hicimos mayor técnicas extrañas, solamente trabajo de fortalecimiento y elongación pasiva. Y fue un trabajo largo, pero ella terminó estudiando danza. Terminó haciendo ballet, terminó haciendo otras cosas. Hoy día, las vueltas de la vida, trabaja con nosotros y es instructora de pilates. Y tú la veís y decís, no, a ella nunca le dolió la espalda. Pero sí le dolió. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo con él que si uno hace un buen trabajo de ejercicio isométrico y de elongación, una persona generalmente funciona muy bien. ¿Ya? Pero es largo, no es un proceso así como
Oye, Hoy día elongamos y mañana ella no es duele. súper aplicada. Muy aplicado, Imagínate, un muy año y aplicado. medio, una persona, ¿cuántas personas puedes decir que van a estar Imagínate a contigo? alguien que quería Sí. bailar nomás. Entonces yo le digo, tú no puedes bailar en un año. Esa fue mi primera indicación. Y yo la saqué de educación física. Así literalmente. Le dije, no va a hacer más educación física porque nosotros lo que vamos a entrenar es suficiente. Le mandamos una carta al colegio, la eximieron, qué sé yo, porque su condición física era muy buena. Si era una, además que la educación física en el colegio es para que tú, generalmente está destinada a que no generen sobrepeso. La pusimos y dijimos, Tú estás ella, diciendo que educación física no sirve de nada, porque yo también soy profe de no, educación física. no para nada, no para nada. Yo dije, en ese minuto yo dije, le dije, tú eres bailarina. Entonces nosotros te vamos a tratar como bailarina y yo no puedo permitir que des 20 vueltas a la cancha porque no voy a poder avanzar con lo que estamos haciendo. Entonces la sacamos todo un año y después el otro año volvió sin ningún problema. En realidad fueron como 6 O meses, sea, pero un compromiso maravilloso el de sí, la igual chica. yo ahí me comuniqué con el pro. Hicimos es que para mí fue casi un proyecto y dio tan buenos resultados que he podido replicarlo después. Sí, Sí. bastante. Oye, Tamara Salinas, a ver, dice, ¿cuánto influye la técnica con respecto al running? Ya que hay muchas personas que no tienen técnica de carrera. Saludos, profe Vanessa. Saludos, querido Ariel. Sí, influye mucho. Es lo que estábamos hablando recién, porque hay mucha gente que no tiene cero técnica. Uno piensa que correr es correr, ¿no? Yo creo que mucha gente piensa que no hay ninguna ciencia en correr, y no es así. Todo deporte tiene su técnica, Pero eso será porque correcto. hemos ido perdiendo la capacidad de correr, porque en el fondo es algo Ujú. que traemos supuestamente de manera innata, como caminar. ¿Qué pasa? Sí. Es donde el estilo de vida nos ha llevado ¿cierto? A la dismovilidad, en el fondo a estar ahí quietos, que hemos perdido esta capacidad de carrera. Sí, yo creo que nosotros hemos perdido la técnica. Yo creo que si tú haces una evaluación, no sé si has visto que dijiste recién que era profesor de educación física, no sé si los profes tienen esa evidencia empírica de ver cómo los alumnos no saben correr. No Tú saben, los haces correr y no saben, no no saben. saben. Y no sé si es problema de nosotros que no somos los que trabajamos en el área de salud, que no logramos transmitir que la técnica es súper importante para hacer cualquier deporte, o las generaciones han ido perdiendo, como tú decís, su capacidad. Yo, Pero yo creo que se ha ido perdiendo porque pensando, yo no trabajo en colegio, no he trabajado nunca en colegio, pero veo a los niños, qué sé yo, todo, como no se sabe mover. Sin embargo, veo a los pequeñitos te estoy hablando, desde, no sé, de los 2 años, 3 años, 4 años, que son niños activos, porque si tengo un niño que está más bien sentado claro, frente a su tablet, qué sé yo, es otro, que se mueven increíble, claro, hay deficiencias todavía de control del equilibrio, todavía hay deficiencias de control motor, pero tienen bonitos gestos motores. Entonces, siento que generacionalmente o en el fondo nuestra especie ha ido perdiendo capacidad, sí, pero creo que todavía está como en la génesis, que todavía está ahí que se debiera igual podríamos trabajar. hacer ahí un análisis muy entretenido de cómo ha evolucionado la técnica, en el sentido de que tanto en los primeros años de vida eh, se ha ido perdiendo un poco el rol de que el bebé tiene que ir evolucionando desde gatear hasta caminar y luego hacer otras cosas y no querer pegarte ese salto porque parece que fuera una gracia que un bebé camina a los 7 meses y me parece Exacto, que está súper exacto. mal. Y que se sienta a los 3. No, uno debiese ir siguiendo el orden. Ahora hay muchas mamás súper aplicadas en eso, que como que dicen, esto está mal, qué sé yo. Pero la gran mayoría es como, entre más rápido Es que mejor, es y una no es así. competencia. Es A una mí, competencia. yo caminé a los 9 meses, o mi hijo caminó a los 9 meses, no sé el Eso no es tuyo. muy gracioso. Así como que me dicen a mí, el mío caminó a los 8 meses y yo digo, ¿está mal? No, eso no Sí, está bien. no, pero socialmente, Y después cuando más grande, yo creo que nosotros nos movíamos mucho. Yo no tuve un celular hasta cuarto medio, creo, tercero, cuarto medio,
y tu forma de vivir era correr mucho, era jugar mucho, era saltar mucho, era escalar mucho, entonces tus habilidades motrices también se desarrollaban de forma distinta a lo que se desarrolla ahora un niño que en general pasa muchas horas de su día frente a un computador o frente a una Wii o frente a una Xbox, no sé. Entonces quizás también eso ha ido deteriorando porque acuérdate que las técnicas, todo lo físico, todo lo estructural, a pesar de que viene integrado, que es parte de nosotros, si no se ocupa, se pierde. Sí, exactamente. Si no lo desarrollas de antes, se pierde. Oye, creo que nos va a alcanzar la última pregunta que dice, Nico, dice, ¿qué opinas de la terapia cognitivo-conductual en el tratamiento del dolor? O si es que en el fondo conoces la terapia, porque... Me declaro ignorante. Sí. Me declaro ignorante. La he escuchado, pero opinar sobre eso sería irresponsable. Cognitivo-conductual. No, yo tampoco he leído mucho de eso. Pucha, Nico, me vas a dejar metida. No, nos pillaste. Sí, así nos tira ahí, a ver si nos puede decir alguna cosita ahí, Nicolás. Está invitado Nicolás, pero se ha hecho el loco, no quiere aceptar mi invitación. Sí, así que lo hago aquí público para que venga a hablar en un live. Así que bueno. Oye, para ir como resumiendo, Sí, ¿qué le aconsejarías a... Oh, no, perdón, dale. Yo quería mandar un saludo a mi mamá, no, mentira. ¿También? ¿Por qué no? No, yo pensé cuando hablamos sobre el tema, pensé en el dolor lumbar más relacionado a estas instancias de pandemia que están muy asociados al trabajo en casa, ¿ya? La gente, los que ya están haciendo teletrabajo, se han dado cuenta de que esto de, tú trabajas en casa es más sencillo, no es tan sencillo, porque tú no tienes las condiciones, ni estás, los lugares están preparados para que tú te estés 8 horas trabajando frente al computador. Generalmente la gente lo que hizo, apenas estuvo en su casa, fue trabajar desde el sillón o trabajar desde la cama. Y olvídate la cantidad de lumbagos que aparecieron, porque no es lo mismo que trabajar en la silla de la oficina. Entonces, siempre quise hacer esa asociación y yo creo que está muy cercana a trabajar elongación y muy cercana a trabajar ejercicios de típico pausa activa desde la casa. Y es algo que se puede hacer y que quizás pueda hacer cualquier persona que esté escuchando. Por ahí tengo unos videitos en YouTube hablando de eso. ¿Dónde te pueden seguir o encontrar si es que quisieran? Bueno, aquí está mi Instagram. No tiene muchas cosas interesantes en mi vida personal. Pero tengo un canal en YouTube, tengo algunas cosas también en Facebook que puedan seguir. ¿Y cómo se llama el canal de YouTube? Tiene el nombre de Moves, que es nuestra... Ya, Moves, así, tal cual, sí. Con B corta. M-O-V, sí, V-E-S. Ya, para que... Y la página de Moves, o de Moves, como le quieran decir, ahí tiene doble lectura nuestro nombre, también tiene información y de lo que hacemos. Más que síganme para que vean cosas que subo, si alguien me quiere seguir y preguntar algo relacionado a esto, encantado yo en responder. Súper. No tengo problema. Ahí ya saben dónde pueden molestar a Ariel, que ha tenido pero toda la disposición ahí, ¿cierto? Para nos da las gracias ahí. Sí, muchas gracias, dice, por tus respuestas, buen live, grande profe, ¿cierto? Ahí te ponen unos aplausitos y todo. Así que, nada, te quería dar las gracias, Ariel, por participar hoy día con nosotros, hablar de este tema que es, pero así, nada, yo creo que se habla muchas veces porque en el fondo es un tema que está siempre presente. Sí, es muy interesante. Hay muchas cosas de nuestra área que nosotros podemos hablar, qué tipo de evidencia tiene cada una de las cosas que nosotros utilizamos. Y es un tema, como hablábamos al principio, muy amplio. Muy amplio. Muy amplio. Oye, te tiran puras flores aquí. Entretenido. Grande, Ariel, gran Muchas gracias a todos. Una mejor persona, mucho éxito en todo, eres lo máximo y te ponen puros ahí, aplausos. Está bien, muy querido, está bien. Eso habla también bien de tu persona. Así que... Ha sido muy entretenido. Sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias, Ariel, por todo. Un abrazo. De nada, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo a todos y gracias por su atención. Chao, chao. Gracias, chao.